¿Qué tal? Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a presentar dos temas que va a ser hipertensión ocular y glaucoma de tensión normal. Y además vamos a hablar de dos estudios muy importantes del OHTS, que habla sobre un estudio que hizo sobre la evaluación del tratamiento para glaucoma, y el LALES, que es un estudio que hizo en la población latina, pues para encontrar algunos pues factores que estuvieran relacionados al desarrollo y diagnóstico de glaucoma, ¿no? En la población latina en Estados Unidos. Y también vamos a hablar de algunas pruebas complementarias, ahí como la prueba de sobrecarga hídrica y la monitorización de la PIO de 24 horas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar primero con hipertensión ocular. Bueno, vamos a presentar este tema con mi compañero Edwin, R1, mi compañero Tony Aranda, R3, y yo, Arturo Ponce, R2. ¿De acuerdo? Hola compañeros, buenos días, ¿qué tal? Bueno, comenzando con el tema de hipertensión ocular, esta tiene que cumplir ciertas características para poder ser denominada como tal. La primera es que la hipertensión ocular tiene que ser mayor a 21 milímetros de mercurio. Otra es que tiene que haber una ausencia de defectos glaucomatosos, tanto estructurales como funcionales. Que los aspectos del disco óptico y la capa nerviosa no estén comprometidos, y la ausencia pues, de afecciones que contribuyan a elevar la presión ocular, como pueden ser defectos anatómicos o agregados pigmentarios o algo por el estilo. También podemos recordar que realmente la presión intraocular tiene que ser de 15 milímetros de mercurio, más o menos dos desviaciones estándar, ¿verdad? Que es 20,7 y se redondea a 21. Entonces, puedes recorrer un poquito el cuadrito de arriba para ver los títulos. Esta va a ser la epidemiología. En esta patología, los principales pacientes que podríamos encontrar van a ser varones mayores de 40 años. La raza influye un tanto, como puede ser latinos como raza negra o afroamericanos, se escriben los estudios. Y pacientes que tengan antecedentes heredofamiliares va a ser un tanto debatido, ya que a pesar de que pues tiene cierta importancia, estudios como el OHTS mencionan que no tienen realmente relevancia clínica. Y pues podemos ver realmente que aunque la población general presenta una sección pues realmente no tan grande de pacientes con hipertensión ocular, los que van a evolucionar propiamente a un glaucoma primario de ángulo abierto va a ser un factor muy pequeño, y aún más pequeño los que van a evolucionar como glaucoma de tensión normal. La siguiente, por favor. Bueno, los factores de riesgo que vamos a encontrar en estos pacientes va a ser que el grosor central sea delgado. Ya habíamos platicado que esto compromete las estructuras aledañas a que también sean más delgadas y más sensibles a los cambios de presión. La miopía alta, una relación copa-disco aumentada, que la PIO esté elevada, y lo ya mencionado anteriormente, que va a ser la edad, la raza y el sexo. Ahora, la variación a partir de 21 milímetros de mercurio va a empezar a comprometer estructuralmente a, pues, la anatomía. A partir de 21 a 25 el riesgo se va a aumentar de 2 a 3%, a partir de 26 y hasta 30 va a subir hasta un 26%, y más del 30%, más de 30 milímetros de mercurio, perdón, va a subir a casi el 50% el riesgo de progresión de esta enfermedad. El diagnóstico se va a hacer mediante tres etapas: manifestaciones clínicas, normalidad de los estudios. Las pruebas pueden ser psicofísicas, como la prueba del contraste, el white to white en campimetría, el azul amarillo, ya que las células magnocelulares son las que más se van a afectar y son precisamente las que reconocen este tipo de luz. Y pues ya comentamos en la clase antepasada, las fotografías clínicas nos van a dar muchos más detalles que una exploración de fondo de ojo en este tipo de pacientes, que hay que ser como muy finos, y estudios estructurales que pues ya conocemos como el OCT, ¿no? Para estudiar fibras de capas nerviosas. El seguimiento, cuando la presión esté de 21 a 24 milímetros de mercurio, solamente es clínico, y a partir de 25 milímetros de mercurio vamos a comenzar con farmacología. La evaluación de esos pacientes, el seguimiento tiene que hacerse de 3 a 4 semanas. Hay que observar al paciente, ver que no tenga efectos secundarios negativos que puedan estar comprometiendo el apego. Hay que platicar con los pacientes, hay que saber si el tratamiento pues realmente sí se lo están aplicando o no, que es uno de los factores que pueden comprometer la evolución del tratamiento.
ver que la PIO se ha logrado reducir y reevaluar el tratamiento de 1 a 6 meses si el paciente sigue bien. Hay que tomar en cuenta que hay medicamentos que tienen un lavado pues prolongado, sobre todo los betabloqueadores y medicamentos como la brimonidina, pues tienen a veces un tiempo de lavado de 6 a 8 semanas. Entonces, el efecto sistémico puede continuar y si agregamos un medicamento del mismo grupo farmacológico, pues podemos estar haciendo un sobreefecto y comprometer también pues, la salud del paciente. El tratamiento, pues realmente comentaban los estudios que hay que evaluar todas las partes de la columna de la izquierda, tanto los resultados del OHTS, que comenta que realmente no hay pacientes, los pacientes no progresan tanto si se prolonga un poco el manejo farmacológico en un periodo de 5 años, ¿verdad? Los hallazgos del examen clínico del paciente, las pláticas con el paciente, si realmente es un paciente apegado, si no es un paciente apegado a los tratamientos, si él ya sabe que no lo va a lograr, pues ya habíamos platicado que también hay otras alternativas no farmacológicas para poder tratar este tipo de patologías. El riesgo contra las molestias, pues el riesgo de progresión a un glaucoma, ¿verdad? Y pues los efectos secundarios. Las metas del tratamiento tienen que ser la reducción del 20% de la presión arterial, el control por debajo de 24 milímetros de mercurio y esto lograrlo en un lapso de 60 meses basado en el OHTS, ¿verdad? Y pues ese es el estudio del que hemos basado esta plática. Es un estudio que se realizó en un grupo de 1.600, pues, cambiar, de 1.637 pacientes en la década de los 90, del 94 al 96, y pues el objetivo era evaluar la eficacia y la seguridad de los medicamentos hipotensores, cómo estos podían prevenir o retrasar las afectaciones al nervio óptico, y pues los factores que pudieron ser predictores, como ya los habíamos mencionado, son la edad, la presión, el grosor corneal, y las desviaciones estándar de copa disco. Los participantes fueron pacientes de 40 a 80 años, las PIOs que tenían esos pacientes eran de 24 a 32 y se asignaron un grupo con tratamiento y un grupo sin tratamiento. En el periodo de 5 años, realmente el 4.4% de los participantes tuvo cambios, mientras que el 9.5% de los participantes de observación sí progresaron a glaucoma. Muy importante mencionar que la mayoría de los pacientes no tratados pues no progresaron durante un periodo de 5 años, que este punto es súper relevante en las conclusiones del estudio. Y esta fue una pregunta que del Kahoot, el riesgo de desarrollar glaucoma sí aumentó un 10% por cada milímetro de mercurio. Las conclusiones del estudio, pues, fueron esto, que la reducción de la presión intraocular en personas con hipertensión sí reduce el riesgo de progresión del glaucoma, obviamente, pero pues la progresión del glaucoma se evaluó por cambios estructurales y no por la pérdida de visión sintomática. Otro factor a considerar que hubo cambios funcionales, pero no estructurales. Entonces, ¿se da manejo o no se da manejo? Cada caso hay que individualizarlo. Los factores de riesgo van a ser muy determinantes para saber si el paciente pues tiene mayor progresión o menor progresión de evolucionar. Ahorita vamos a platicar de una calculadora que está en internet disponible, precisamente donde introducimos varios factores y nos hace una proyección. Esta es la base de la calculadora, son los factores que toma a considerar: edad, el grosor corneal, la relación copa-disco y las presiones intraoculares. Es solamente una parte, viene en todo lo que comentamos: raza, antecedentes familiares, y pues ya nos da este puntaje en el que por cada puntito que vamos sumando, existe el riesgo de progresión aumentado o disminuido en un periodo de 5 años. Para atrás, atrás. Entonces, pues realmente es un tema un tanto corto. Lo importante de todo esto es saber identificar qué pacientes son a quienes tenemos que enfocarnos más, en quienes tenemos que dedicarnos un poco más. Si vemos algún cambio estructural de inicio, pacientitos que tengan, por ejemplo, apneas, que tengan defectos en la piel, por ejemplo, la endotelina es una molécula muy, muy relacionada con todos estos cambios finos de presión y pues saber a quién sí y a quién no tratar
y apoyarnos también de la tecnología que tenemos ahora para poder tener pacientes pues más sanos. Hasta aquí dudas, preguntas. Muy bien, entonces vamos a hablar ahora de al glaucoma de tensión normal. Pues bueno, realmente vamos a hablar sobre algunas, primero que nada, de algunas características. Muy importante mencionar de este tema, que realmente es un tema pues hasta cierto punto controversial. O sea, hay autores, hay literaturas que realmente sí lo diferencian como tal, como una patología aparte. Y hay autores o literaturas pues, que defienden que realmente pues, que el glaucoma de tensión normal pues, es simplemente otro tipo de glaucoma de primario de ángulo abierto. Entonces, realmente todavía no se conoce así bien cuál es la causa como tal. Sin embargo, pues se han hecho muchos estudios y lo que se ha buscado es como intentar correlacionar por estudios estadísticos cuáles son los factores que pueden llegar a generar esto. En general va a ser una patología que va a ser más bien una suma de factores que van a llevar a que haya predisponencia del nervio óptico para que pueda haber daño a nivel de nervio óptico pues con presiones que consideramos normales. También porque algunas escuelas, autores, pues consideran que no es que no es una patología aparte. Esto tiene que ver también con algo que nos comentaba mi compañero Raúl en su clase, que es que el rango que tenemos de presión intraocular normal pues es un rango que se sacó en un estudio hecho en los 60, en un tipo de población nada más. Entonces realmente está basado en estudios estadísticos, no en estudios de tipo gaussianos, ¿no? Entonces esto pues deja considerar realmente qué presión es normal para qué tipo de individuos, ¿no? Entonces por eso hay como que cierto debate, ¿no? Hay cierta controversia. Y pues bueno, vamos a hablar entonces del tema. Pues primero que nada, sí, las principales características va a ser que siempre va a ser un glaucoma que va a tener una PIO igual o menor a 21 milímetros de mercurio. Normalmente va a ser más acercada a los 20 milímetros de mercurio. Raramente se va a acercar a los 10. Obviamente vamos a tener que tener pues como tal todo el diagnóstico de glaucoma. Lo único que no vamos a tener es que que la PIO no va a ser mayor a 21. O sea, tenemos que tener signos de lesión en el nervio óptico, o sea, lesiones estructurales, también lesiones funcionales. Tiene que haber alteraciones en el campo visual, de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Tiene que ser ángulo abierto, esa fue una de las preguntas que pusimos ahí, está un poco engañosa, pero sí, o sea, como tal, una característica muy importante es que tiene que ser un glaucoma de ángulo, o sea, de ángulo abierto, por así decirlo. O sea, si es ángulo estrecho, ya no entra dentro de este tipo de glaucoma. ¿De acuerdo? También no deben haber signos de ningún otro tipo de glaucoma secundario. Esto es muy importante porque a veces puede haber un episodio que haya habido de un tipo de glaucoma secundario ya resuelto, que después podemos ver ahí cambios en el nervio óptico, cambios funcionales, pero realmente pues fue un episodio que ya se resolvió, que dejó esos cambios y como tal la presión va a seguir estando normal porque ya está resuelto, ¿no? Entonces hay que descartar siempre eso. Y también, pues, que no hayan causas de glaucomatosas de neuropatía, o sea, que no haya daños en nervio óptico que podamos confundir con glaucoma, que realmente se deban a otro tipo de neuropatía, que nos den daños en nervio óptico. ¿De acuerdo? Entonces, la que sigue. Bueno, hablando sobre factores de riesgo, pues bueno, son muy similares o prácticamente los mismos al del glaucoma primario de ángulo abierto, principalmente pues la edad, normalmente en personas de edad más avanzada. Normalmente este tipo de glaucoma se diagnostica en personas que ya son, bueno, en estadios un poco más avanzados, en personas de edad más avanzada, también porque pues ahí hay un poco de retraso en el diagnóstico de este tipo de pacientes normalmente. El sexo pues va a afectar más a las mujeres, al igual que el glaucoma primero de ángulo abierto, la raza, principalmente a las poblaciones asiáticas. De hecho, hay algunas literaturas que manejan que inclusive hay mayor incidencia de glaucoma de tensión normal que de ángulo abierto. Algunas lo manejan así, otras decían que no. También la historia familiar, también va a haber, donde las personas que tengan va a haber mayor incidencia tanto de glaucoma de ángulo abierto, primero de ángulo abierto, como de tensión normal. Y puesto, pues, se puede llegar a relacionar con algún marcador genético, ¿no? Algo que se ha visto, pues, es la alteración en el gen Optin. Y también el espesor corneal central se ha encontrado como tal, pues sabemos que antes se utilizaba como para aumentar o disminuir la presión intraocular. Sabemos que esto pues realmente ya no se utiliza para calcularla porque inclusive esto en algunos de los libros que leí decía que, por ejemplo, o sea, no si hacemos esta conversión,
a lo mejor a un paciente que entraría dentro del rango de glaucoma normotenso, si hacemos la conversión el espesor corneal, podría pasar a ser un glaucoma de ángulo abierto, ¿no? Entonces, ahorita ya no se usa como tal para disminuir o aumentar la presión intraocular, pero sí nos va a servir como un predictor de daño de progresión glaucomatosa o factor de riesgo más bien. Es un poco de lo que mencionaba también Edwin ahorita. Entonces, más bien eso ya queda como un marcador que nos puede servir de predicción. Mientras menor sea el espesor corneal central, hay mayor riesgo de glaucoma y mientras más alto sea, pues va disminuyendo un poco, ¿no? Ujú. Bueno, hablando sobre la patogenia, realmente aquí también, pues responde a todos los mecanismos de lesión que también responde el glaucoma primero de ángulo abierto. A los mecanismos mecánicos, vasculares, estrés oxidativo, todo esto aquí también se va a ver reflejado. Sin embargo, aquí pues van a haber algunos otros factores que van a ayudar a que se desencadenen este tipo de cambios. Como les comentaba anteriormente, no se ha determinado realmente cuál es la causa, pero se han postulado diferentes teorías que están relacionadas a la manifestación de esta patología. Por ejemplo, uno va a ser ahorita vamos a hablar de cada una de estas, pero va a ser, bueno, la función vascular local, que van a ser pues cambios vasculares a nivel del globo ocular o que estén más cerca del globo ocular, por así decirlo. Función vascular sistémica, o sea que van a ser pues alteraciones vasculares sistémicas que como consecuencia van a traer cambios en la perfusión del nervio óptico, anomalías estructurales del nervio óptico, como cambios que se van a llevar a cabo en la lámina cribosa, enfermedades autoinmunes, se ha visto que está más relacionado a pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, y pues bueno, como mencioné anteriormente, el espesor corneal central. ¿De acuerdo? Hablando sobre las alteraciones vasculares locales, vamos a ver que aquí pues va a generar cambios en la arquitectura de la lámina cribosa y pues va a estar también, va a ser secundaria lo que les comentaba, que va a haber una disminución en la perfusión de la cabeza del nervio óptico. Drans y Cole describieron dos teorías principalmente, una que es una forma no progresiva, que se va a asociar a un episodio transitorio de choque vascular, o sea, va a ser como que hubo alguna lesión ahí isquémica, por así decirlo, del nervio óptico, pero que ya no progresó y vamos a encontrar el daño ahí, pero ya no va a haber progresión. Y va a haber otra que va a ser una forma progresiva, que aquí sí va a ser una insuficiencia vascular crónica de la cabeza del nervio óptico, donde sí vamos a encontrar progresión en estos pacientes. Muy bien. Hablando sobre las alteraciones vasculares locales, pues bueno, van a haber diferentes causas, ¿no? Van a haber crisis hemodinámicas, niveles de oftalmodinamometría reducidas, o sea, disminución en la presión de los vasos retinianos, vamos a encontrar oclusión completa bilateral de la arteria carótida interna. Esto pues lo podemos, bueno, se han hecho estudios con ultrasonido Doppler que han mostrado estos cambios, ¿no? Y como tal van a dar un flujo inverso de la arteria oftálmica que también va a afectar la perfusión del nervio óptico, estrechamiento arteriolar focal alrededor del nervio óptico y aumento de la resistencia de la arteria oftálmica. Y bueno, hablando de las alteraciones vasculares sistémicas, realmente también hay bastantes estudios, hay algunos reportes que mencionan que la TEA, pues, que son contradictorios, pues, estos estudios que hablan sobre la tensión arterial, pero hay muchos que también sí encuentran alguna relación, estadística, ¿no? De hecho, pues, lo que mayormente se comenta, pues, es que sí está relacionado con descensos de la tensión arterial, sobre todo descensos nocturnos, que esto va a estar relacionado a lo que se llama síndrome de Flammer, que ahorita vamos a mencionar muy rápidamente porque, pues, es otro tema también bastante amplio. Va a haber presión arterial diastólica elevada. Se ha encontrado que este tipo de pacientes pues, tienen mayor incidencia de presión arterial diastólica elevada. Y también con estudios que se han hecho con Holter de 24 horas, se ha encontrado que en los pacientes que tienen hipertensión, glaucoma de tensión normal, este, el 45% llegaba a presentar isquemia miocárdica asintomática comparado con un 5% en pacientes que no presentaban esta alteración. Y también va a estar relacionado a alteraciones plaquetarias, sobre todo alteraciones que presentan aumento de la viscosidad sanguínea, ¿no? Aumento de la adhesión plaquetaria, todo esto van a ser factores que van a influenciar esta parte, ¿de acuerdo? Bueno, también hablando sobre la parte autoinmune, vamos a tener que, realmente no como tal nos ha mostrado que, mira, tal enfermedad autoinmune causa glaucoma de tensión normal, pero sí se ha encontrado en estudios estadísticos que hay relación, o sea, que hay mayor incidencia
o de enfermedades autoinmunes en los pacientes que tienen glaucoma de tensión normal. El 30% van a presentar una o más enfermedades autoinmunes y comparado con un 8% de los pacientes que solo van a tener hipertensión ocular. ¿De acuerdo? También va a haber aumento de la incidencia de la paraproteemia y autoanticuerpos, principalmente contra proteínas de la retina, como la rodopsina. Y bueno, aquí lo que les comentaba, los antirrodopsina y antiglutationes y transferinas se han encontrado también en estudios post-mortem, ¿de acuerdo? Y pues bueno, básicamente, aquí así un resumen muy general, van a haber factores que van a ser dependientes de la presión intraocular o que van a estar relacionados con la presión intraocular, que va a ser el espesor central corneal y las fluctuaciones de la presión intraocular, obviamente, ¿no? Los factores que van a ser independientes, como la hipotensión, alteraciones metabólicas, alteraciones vasculares sistémicas, que son algunas de las que mencionamos, y factores que van a afectar directamente la perfusión del nervio óptico, como alteraciones vasculares locales, de las que ahorita ya hablamos, alteraciones plaquetarias, que también ahorita mencionamos, apnea del sueño y síndrome de Flammer también. O sea, cada uno de estos va a afectar de manera distinta, pero también va a haber alteraciones en el flujo sanguíneo del nervio óptico. Aquí mencionando muy rápido lo del síndrome de Flammer, pues bueno, como tal, es un desbalance bueno, vascular, es un desbalance vascular que se va a deber a un desbalance entre el sistema simpático y el sistema vagal. Esto como tal, pues va a generar que haya cambios en la presión arterial, o sea, van a haber elevaciones, picos de elevación y picos de disminución de presión arterial. Esto se puede presentar tanto en pacientes sanos como en pacientes que tengan algunas otras comorbilidades y normalmente afecta a mujeres jóvenes con un estilo de vida, pues, trabajadoras, por así decirlo. No era como el tipo de paciente que se afecta más. Algunas de las características que van a encontrar van a ser extremidades frías, dificultad para conciliar el sueño, entre otros, ¿no? Pero esto, pues ya hablando como tal que nos va a afectar a nivel ocular, es que estos picos se van a generar picos de cambios de presión a nivel del nervio óptico, y y, pues, por lo tanto cambios de perfusión en el nervio óptico, sobre todo durante la noche. Estos picos van a ser mayores al 10% y pues van a generar alteraciones a nivel de la lámina cribosa. Y otra de las teorías más aceptadas es que también es por alteraciones en la lámina cribosa. O sea, como les mencioné, es como que una serie de factores que se van sumando y pues nos van a dar esos daños en el nervio óptico con una presión que consideramos normal. Hablando sobre las alteraciones de la lámina cribosa, pues como tal, esto mencionaba que, bueno, todos estos cambios de perfusión, más además cambios en la presión translaminar, que como sabemos es la diferencia entre la presión intraocular y la presión intracraneal. Cuando hay cambios en estos gradientes, van a haber también cambios en la lámina cribosa como tal, o sea, se van a producir, este, pueden haber cambios tanto en alteraciones metabólicas, pues en la lámina cribosa pues tiene mucha demanda de ATP, ¿no? Entonces van a generarse cambios tanto a este nivel como en la perfusión y pues bueno, esto como tal va a dar estas lesiones en la lámina cribosa, ¿no? Hablando así a muy grandes rasgos de esta lesión. También mencionaban que puede estar relacionado con una alteración del colágeno que forma parte de la lámina cribosa. Pero bueno, son una suma de factores que van a generar ese daño. Ujú. Y pues bueno, ya hablando sobre una parte más clínica, algunas de las anomalías estructurales que vamos a encontrar, va a ser adelgazamiento en el anillo neuroretiniano. Principalmente este adelgazamiento va a ser inferior e inferotemporal. También vamos a encontrar hemorragias en el disco óptico o hemorragias en la astilla. Del 13 al 28% de los pacientes lo van a presentar. Y pues bueno, también se puede llegar a presentar el glaucoma de ángulo abierto, sin embargo, va a ser un poco más frecuente en este tipo de pacientes. Sin embargo, también la literatura menciona que es difícil ver este tipo de lesiones. Un estudio mencionaba que, por ejemplo, de un total de varios expertos en glaucoma que se evaluaron, solo el 20% sí llegaba a haber una lesión en una astilla, revisando fondo de ojo, pues, o sea, con la lupa, que realmente este tipo de lesiones las podemos llegar a ver, pero sobre todo en fotos clínicas, ¿no? Es un poco más difícil.
También, pues bueno, van a haber defectos localizados en la capa de fibras nerviosas, como el signo de Hoyt, que va a ser pues una lesión en cuña, por así decirlo, en la capa de fibras nerviosas, que podemos observar acá. Y el signo de Notch también, que va a ser una escotadura en el nervio óptico, que normalmente pues va a ser inferior, relacionándose con la lesión inferotemporal que mencionaba. Hablando de los campos visuales, pues bueno, aquí se ha observado que van a presentar escotomas más profundos y más localizados. Va a haber mayor tasa de pérdida progresiva del campo visual y también se ha encontrado que hay una diferencia en el patrón de progresión. También se ha encontrado que hay escotomas arqueos altitudinales, se pueden presentar, pero también, bueno, aquí se me pasó ponerlo, pero también uno muy característico van a ser lesiones centrales que se pueden llegar a encontrar. Lesiones centrales, principalmente en los 10 grados centrales se pueden llegar a encontrar este tipo de lesiones. Este, y pues bueno, lo que mencionaba sobre la diferencia en el patrón de progresión es que en el glaucoma de primer ángulo abierto, inicialmente va a aumentar sobre todo en el área que esté afectada y más tarde va a aumentar en cuanto a la profundidad de la lesión, y el glaucoma de tensión normal, pues va a ir aumentando, por así decirlo, la lesión de manera uniforme. Ujú. Y pues bueno, como diagnósticos diferenciales, pues realmente descartar pues cualquier otro tipo de glaucoma secundario, cualquier anomalía congénita del nervio óptico, neuropatía óptica isquémica, este, también pues defectos progresivos de la capa de fibra nerviosas que no sea glaucomatoso, como por ejemplo degeneración miópica. En el caso de los glaucomas secundarios resueltos, pues puede ser glaucoma pigmentario, puede que haya tenido, no sé, un glaucoma facomórfico que ya se operó, que causó daño en el nervio óptico, pero pues que ya después revisamos y la presión está normal. Pues bueno, hay que descartar todo tipo de glaucoma secundario. Este, También hay que descartar que vaya a haber lesiones neurológicas. Y también hay que descartar que vaya a ser que esté enmascarado por un tratamiento sistémico con beta bloqueadores orales. Esto porque sabemos que los beta bloqueadores pues, pueden llegar a dar descensos nocturnos de presión intraocular que también pueden llegar a causar alteraciones del nervio óptico, pero al cambiarlos, pues se va a controlar, por así decirlo, esta parte, ¿no? Ujú. Y pues bueno, hablando sobre el diagnóstico, pues primero que nada, pues la historia, a ver si hay alguna de las alteraciones que comentamos anteriormente, sobre todo de tipo vasculares, que nos vayan a tener alguna repercusión a nivel del nervio óptico, ver si no hay migraña, fenómeno de Raynaud, alguna de este tipo de alteraciones sistémicas, ¿no? La PIO, como les comentaba en un inicio, normalmente, pues bueno, va a ser una PIO menor a 21, porque normalmente va a ser más cercana a 20, y raramente va a ser cercana a 10 cuando la encontremos. Hay que realizar pues una valoración del nervio óptico, como vamos a encontrar pues todas las características que ya mencionamos, y pues digo, realmente se puede presentar cualquier lesión del nervio óptico relacionada con glaucoma primario de ángulo abierto, o sea, vamos a encontrar cambios glaucomatosos, ¿no? El OCT y el angio-OCT también, bueno, el OCT pues obviamente pues para también confirmar el diagnóstico de glaucoma, y también algunas literaturas mencionaban sobre el angio-OCT. Realmente todavía no se tiene como que bien un consenso bien hecho sobre el angio-OCT, pero hablaban de que realmente nos puede servir como un predictor para las lesiones glaucomatosas, porque aquí lo que se mide es la densidad vascular, y si vemos que lo que nos está afectando es la perfusión del nervio óptico, pues bueno, puede llegar a servir más adelante, después de más estudios, como un predictor. Podría ser uno el angio-CT. Y hablando de los campos visuales, como les comentaba, pues normalmente se van a diagnosticar ya en estadios más avanzados, pues porque como siempre va a estar, o sea, cuando se revisa el paciente, si no detectamos algún otro cambio, pues la presión intraocular se va a ver normal, ¿no? Entonces, pues ya cuando ya lo detectemos, va a ser cuando ya haya un daño un poco más avanzado, es lo más característico, pues que se encuentren en este estadio los pacientes, ¿no? Y por lo que les comentaba del daño característico central o cerca del área de fijación, también se recomienda realizar campos 10-2, obviamente pues digo, primero teniendo un 24-2 y o también pues un 24-12, que como mencionaba ayer nuestro compañero Fer, nos va a dar 10 puntos más en la región central, ¿no? En la región de fijación, que también nos pueden ayudar a darnos un poco de idea de estos daños, ¿no?
Y pues bueno, hablando sobre también la monitorización de la PIO de 24 horas, pues realmente esto nos puede ayudar pues a confirmar también o descartar o ayudarnos pues al diagnóstico, porque como sabemos pues la presión intraocular va fluctuando durante el día y va a responder al ciclo circadiano. Entonces lo que buscamos con esto es pues ver que no vayan a haber picos de hipertensión ocular, o sea, durante la noche o durante el día, ¿no? Para esto nos puede ayudar. Existen pues varias estrategias, algunas todavía pues no están muy bien desarrolladas, pero bueno, lo más común, pues la autotonometría por parte del paciente. Es el único aparato que hay ahorita pues, es el iCare Home, que es un aparato que se le renta, se le presta al paciente y él se tiene que estar monitoreando la presión intraocular. Sin embargo, aquí pues el factor es que el paciente se va a tener que estar despertando en la noche y también pues no se ve qué tanto realmente puede llegar a afectar el estar alterando el periodo de sueño del paciente con la presión intraocular. ¿Qué cambios pueda llegar a dar ahí también, no? Pero bueno, es como la forma que es más común de hacerlo. Eh, Hay otros dispositivos que son de monitorización mediante implante temporal, este, como el Triggerfish, pero realmente me parece, o leí una literatura de que ya está como que descartado, porque este era como tal un lente de contacto que se colocaba y mediante cambios en la circunferencia ocular, medía pues por así decirlo en el limbo, los cambios de la circunferencia y nos ayudaba a detectar los cambios en la presión intraocular pues durante todo el día, pero sin embargo se vio que había mucha alteración por el parpadeo, entonces como que ya está descartado y se está desarrollando un dispositivo para monitorización mediante implante permanente, que es el AMATE, que pues lo último que leí fue que estaba como que en ensayos clínicos, no sé si realmente ya está en uso más, me parece que no. Pero bueno, era un dispositivo que era un lente intraocular que se colocaba en sulcos y pues bueno, tiene unos dispositivos en las ápticas que iba monitoreando los cambios en el ángulo y pues eso lo mandaba a estímulos, ya nos daba ahí los cambios en la piel, ¿no? Pues realmente me parece que estos dos pues no, realmente no se usan o no están muy indicados, pero pues bueno, era como para mencionar que pues se siguen como que desarrollando nuevas técnicas para intentar monitorizar la presión y ayudarnos con este tipo de trastornos, ¿no? Y bueno, hablando sobre la prueba de sobrecarga hídrica, pues bueno, va a ser una prueba que se le va a hacer al paciente. Primero que nada, se le va a tomar la pío basal. La pío basal va a ser la presión que nos va a dar antes de que se tome el agua, ¿no? Entonces, esa va a ser la pío basal, o sea, la pío que va a tener antes de iniciar el estudio. Se le va a pedir que tome 1 litro de agua en 5 minutos y se van a realizar 4 mediciones después, en intervalos de 15 minutos. Y se va a considerar que es una prueba positiva si se encuentra un aumento de más de 3 milímetros de mercurio en estas tomas. ¿Mm? Y pues bueno, hablando del tratamiento, bueno, hay algunos estudios que mencionan que a diferencia de otros tipos de glaucoma, en se recomienda una reducción de la PIO basal del 30%. Sin embargo, mencionan que el 80% de los pacientes que tengan esta reducción del 30% no van a progresar, pero el 20% sí va a llegar a tener progresión. En cuanto al tratamiento, pues realmente pues, se puede manejar como un glaucoma primero de ángulo abierto, pero sí hay algunas cuestiones que hay que considerar ahí. Por ejemplo, algunas literaturas refieren que hay que evitar los beta bloqueadores porque estos, como sabemos, pues se pueden pueden llegar a generar un efecto sistémico también, o sea, se pueden absorber en la mucosa y pueden dar un efecto sistémico. Entonces, realmente, si ya tenemos que es un paciente que probablemente está presentando picos de disminución, de tensión arterial durante la noche, además le damos un beta bloqueador que a lo mejor puede aumentar estos picos si se vaya a hacer un efecto sistémico, pues bueno, ahí hay que considerar eso, ¿no? Para el tratamiento. Sin embargo, otros decían que se recomienda también el uso del betaxolol, que también es un beta bloqueador, que sin embargo mencionan que ayuda, además de disminuir la presión intraocular, ayuda a aumentar la perfusión del nervio óptico. Y, y pues bueno, también hablaban sobre el SLT, que también pues, puede ser un tratamiento también de primera línea, sin embargo algunos estudios mencionaban que no va a bajar tanto la pio como en glaucomas normales o glaucomas de ángulo abierto, ¿no? Y otra, pues también algunos otros mencionaban que se podía combinar SLT con el uso de brimonidina, que es un neuroprotector. Sin embargo, aquí pues prácticamente sería como si lo estuviéramos
tratando como un glaucoma, primero de ángulo abierto, moderado, me parece, ¿no? No, no es cierto severo, pero estable. Y y pues bueno, cuando encontramos que podemos pensar en un procedimiento quirúrgico cuando hay progresión con una PIO cercana a 10 milímetros de mercurio. Sin embargo, también aquí pues es un poco controversial y pues hay que tener cuidado porque ya si estamos en una PIO de 10 y hacemos un procedimiento quirúrgico, a lo mejor ya nos podemos bajar aún más y ya vamos a tener una PIO de un dígito y pues también ahí hay que empezar a jugar con las cuestiones de la hipotonía, que puede haber un desprendimiento coroideo y todas las complicaciones que nos puede dar ahora la hipotonía ocular, ¿no? Entonces, pues también hay que considerar pues cada caso, cada paciente y cómo va evolucionando. Y pues bueno, también lo que les comentaba, vigilar los antihipotensores sistémicos porque nos pueden también generar más daño, más progresión. Ajá. Y pues bueno, por último vamos a hablar del estudio Lales. Como tal, fue un estudio que se realizó en la población latina, en Estados Unidos, en Los Ángeles. Esto pues para encontrar como factores de riesgo o factores que estuvieran relacionados con el desarrollo del glaucoma. Fue un estudio de tipo transversal, de base poblacional, y hubieron 6.375 pacientes que fueron participantes, que fueron latinos de 40 años o más. De acuerdo, fue en Los Ángeles y fue en diferentes sectores de la ciudad. Y pues bueno, aquí realmente se entrevistó a los pacientes, se les preguntaron algunos factores que pueden estar relacionados y fue con población pues de diferentes partes de Latinoamérica, para tener como pues como un dato más representativo, por así decirlo, ¿no? Siguiente. Y pues bueno, aquí hubieron varios resultados. Lo más importante fue que realmente se encontró que el glaucoma estaba infradiagnosticado en los pacientes. Aproximadamente el 75 por ciento de los pacientes que se diagnosticó no tenían idea de que tenían glaucoma. Este, la prevalencia en mayores de 40 años fue de 4,7%. ¿De acuerdo? Y también la prevalencia entre los mayores de 80 años fue de casi 22% y la tasa de incidencia de glaucoma primario de ángulo abierto a los 4 años fue del 2,3%. También otro dato importante fue que se encontró como que no había tanto acceso o sea, que cambiaba mucho el diagnóstico y el tratamiento y la progresión del glaucoma, dependiendo del acceso que tuvieran a los sistemas de salud oftalmológica a los pacientes. Entonces, como tal, pues fue un estudio que se hizo en la población latina de Estados Unidos, como para encontrar factores de riesgo e incidencias. ¿De acuerdo? Y pues es todo. ¿Quiere el micrófono? Entonces tenemos estos tres diagnósticos, ¿no? Sospecha de glaucoma, hipertensión ocular y glaucoma primario de ángulo abierto. Ya con estas clases, con la de glaucoma primario de ángulo abierto y con la de ahorita hipertensión ocular y con la de, bueno, que hablaron de factores de riesgo, ya podemos hacer diagnóstico de esto. Por ejemplo, a ver, Fabi, para considerar un paciente con sospecha de glaucoma, dime tres factores de riesgo altos. ¿Qué tipo de cambios? ¿De cuánto? Arriba de 6. Ajá. ¿Qué otro? La presión intraocular. ¿Arriba de cuánto? Va. ¿Y qué otro? De excavaciones. Ajá. De excavación. Ajá. Entonces, de los factores de riesgo altos, es la presión intraocular, ¿no? Arriba de 21. Factor de riesgo. ¿Qué otro? Excavación. 0,6.
Diferencia de 0.2. Factores de riesgo altos. Eso, heredofamiliares. Es que pusieron al inicio como un signo de interrogación para el heredofamiliar, ¿no? Pero sí, es uno alto. Heredofamiliares, excavaciones, presión intraocular, edad, raza. Eso. Estos son los altos. Si yo quiero iniciar tratamiento en un paciente con sospecha de glaucoma, lo podemos hacer si tenemos por lo menos 2 o 3 de alto riesgo. Presión intraocular, excavaciones, heredofamiliares, edad o raza. ¿Quiénes son los de raza? Latinos o afroamericanos. Edades arriba de 65 años, ya podemos, ¿no? Entonces, sospecha de glaucoma es no hay daño estructural, no hay daño funcional. ¿Qué sería una hipertensión ocular? Una presión intraocular arriba de 21 a 24, no daño funcional y no daño estructural. Es una hipertensión ocular. Tienes una presión de 21 a 24. Y ya tenemos el glaucoma primario de ángulo abierto o el glaucoma preperimétrico. ¿Que cómo lo vamos a diferenciar? Este tiene daño estructural, el preperimétrico. Solamente estructural. Y este tiene daño, exactamente, los dos, estructural y funcional. Entonces yo ya tengo mis 4 diagnósticos, o más bien cómo progresa, ¿no? Un estudio. Sospecha de glaucoma, hipertensión ocular, glaucoma preperimétrico y glaucoma primario de ángulo abierto. Por eso necesito estudios, porque yo con los estudios estructurales y funcionales, yo ya sé cómo voy a dar los tratamientos, ¿no? Y de hecho yo puedo dar tratamiento desde que tengo pacientes con sospecha de glaucoma, porque la tendencia es que progresen a daño estructural y funcional, como lo han ido mencionando, ¿sí? Ahora, yo ya con esto, yo planeo que todos van a hacer gonioscopía, porque lo más importante es verificar que el ángulo esté abierto. Lo que hicieron en pregunta, eso es importante, ¿eh? Si yo tengo un ángulo cerrado, ya no es glaucoma de tensión normal. Eso es muy importante. Ya se clasifica como de ángulo cerrado. Ahora, con esto, ¿tienen alguna duda? Factores de bajo riesgo, miopía, ¿de cuánto, Terumi? Hipermetropía. Eso. No, 6 y 4. De miopía de -6 y de hipermetropía de 4. Paquimetría de cuánto? 545, depende de la fuente, 520 en una HTOS. Ajá. Y bueno, a grandes rasgos sería esto, ¿no? Si yo tengo un paciente con progresión de glaucoma y tengo la presión intraocular baja, debo de hacer 2 cosas. O más bien, para hacer el diagnóstico de que no hay fluctuaciones, ¿qué debo de pedir? Una prueba de sobrecarga hídrica y una curva de 24 horas. Porque ahora vamos a abordar el glaucoma de tensión normal. No cumpliría la presión alta. Ajá. Y si hay daño estructural y funcional. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo corroboro que no hubo aumentos de la presión? Con una prueba de sobrecarga y con una curva de 24 horas. Por eso es muy importante saberlas realizar. ¿Hay pacientes que van a tener progresión? Sí. ¿Qué tipo de tratamiento le vamos a dar a estos pacientes? Hidratación, no se pueden desvelar y hay que mandarlos al cardiólogo. Se ha visto que reduce la progresión cuando hay buena hidratación, cuando no se desvelan y cuando los envías con cardiólogos. Tenemos pacientes que si les colocan marcapasos, ya no progresan. Resultaba que tenían alguna arritmia. Entonces, siempre es importante eso. Si nosotros tenemos pacientes controlados, lo tengo en Biomet y sigue progresando, cardiólogo. ¿Va? Si ya le hiciste tu prueba de sobrecarga hídrica y tu curva de 24 horas. ¿Ahorita tienen alguna duda? Doc. Entonces, ya abordamos lo más fácil, como la base, ¿no? Ahora, ¿qué nos falta? Hablar de los secundarios. Es importante entender que los glaucomas primarios ya saben mencionado, son bilaterales y los secundarios casi siempre son unilaterales y asimétricos. Muchas. Entonces ya con esto tenemos una idea más clara.
¿Dudas sobre las clases pasadas? Yo creo que dudas extra.